Tal como les dije al principio, hoy tengo el gusto, el honor, el privilegio de tener como invitada a una querida amiga, una joven, hermosa, jurista, abogada, que nos acompaña en esta mañana, y es Carolina Moreno. Hola, Carolina. Hola, un gusto grandísimo tenerte. Doña Mercy, usted no puede imaginarse cómo el gusto para mí es muchísimo mayor. Resulta que a Carolina yo la conozco porque Carolina sube unos videos con un contenido buenísimo, casi siempre de temas legales. Sí, de temas de interés nacional regularmente, pero con la perspectiva legal, que es la perspectiva que yo más manejo por ser abogada. Para mí es un placer estar aquí con usted, para mí es un placer conocerla y que seamos, además de amigas, compañeras de lucha en esta batalla cultural que hacemos a través de redes y también a través de los medios tradicionales. Con Carolina yo tengo la oportunidad de ahora, al inicio del año, hacer una visión legal de cuál es nuestra situación legal en este momento, un poco legislativa por tu condición de asesora del Congreso, de alguna legisladora, y también por el hecho de, como tú dices, antes de tú estar ya prácticamente en Santo Domingo, porque de hecho tú eres de Puerto Plata, te conocimos por esos videos, como tú decías, de temas puntuales importantes de cada momento. Y tendría que comenzar con la primera mala noticia que tuvimos este año, el año pasado, año 24, sí, fue la ley 0124, que causó un revuelo grandísimo y que tuvo un final no tan feliz precisamente al término del año. Y yo recuerdo que tú, creo que fue una de las primeras veces que te vi precisamente con ese tema. Sí, cuando decimos que la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI 0124, como usted bien dice, tuvo un final no tan feliz, habrá que preguntarse para quién no tan feliz. Yo creo que para el pueblo dominicano la ley tuvo un final muy feliz, sí, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, y no fue tan feliz para los que tal vez promovieron esta ley. Hace ya un año nos pronunciábamos en contra de lo que representaba esta ley. Y para recordar un poco lo que decíamos era lo siguiente: sí es cierto que necesitamos una ley del DNI, porque necesitamos que haya una regulación fuerte que regule, valga la redundancia, las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero esta ley, tal y como fue concebida, es violatoria de nuestra Constitución. Entonces, en ese momento decíamos, es una ley que ha sido creada por el Poder Ejecutivo a la medida del Poder Ejecutivo y que únicamente respondía a las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia al Poder Ejecutivo. Entonces, de ahí que deviniera en diversas violaciones de derechos fundamentales. Exacto. ¿Cuáles? Violación al derecho a la intimidad personal y a la privacidad, violación a la libertad de expresión, violación al debido proceso. Era un cúmulo de violaciones que representaba esta ley por uno de los aspectos que hacían que esta ley fuese tan vulneradora de derechos, era el hecho de que se respondía únicamente al Poder Ejecutivo y no existe en esta ley un control judicial preventivo. Por esta razón, entonces, se violaba el debido proceso. ¿Por qué? Porque desde enero del 2024 hasta noviembre, cuando fue declarada inconstitucional, la sentencia la tuvimos en diciembre, sí, pero fue en noviembre cuando se declaró la nulidad, sí. Entonces, hasta el mes de noviembre, la Dirección Nacional de Inteligencia podía utilizar su información bancaria, de salud, personal, sin ninguna investigación previa, únicamente a pedimento del Poder Ejecutivo y sin que mediara en este proceso la orden de un juez. Wow. En todos los países democráticos del mundo debe mediar la orden de un juez para que una investigación como la investigación tan invasiva que hace una Dirección Nacional de Inteligencia, que puede intervenir sus teléfonos, que puede intervenir sus cuentas bancarias, que puede intervenir toda su información personal y usarla a intenciones únicamente del Poder Ejecutivo. Uno de los aspectos más importantes de esta ley, doña Mercy, era que hablaba sobre interés nacional, no seguridad nacional. O sea, las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia hasta noviembre 29 de este año podían ser motivadas por interés nacional, no seguridad nacional, que son términos muy diferentes. ¿Qué es interés Cualquier nacional? cosa. Cualquier cosa. De interés nacional fue, por ejemplo, el Día Nacional del Ajo se declaró de interés nacional. La
la promoción de la perspectiva de género está declarada como de interés nacional. Por lo cual, con esta pieza legislativa, una persona como yo, por ejemplo, que habla en contra de la ideología de género, mal llamada perspectiva de género, con ese solo presupuesto podría yo estar siendo investigada por el DNI. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es un tema de interés nacional. Entonces, el término interés nacional venía a ser un término demasiado ambiguo, muy amplio, para ser utilizado para violentar derechos e invadir de manera tan amplia la privacidad de los dominicanos. Por estos argumentos, que fueron los mismos que nosotros esbozamos hace un año en medios de comunicación, fueron exactamente los mismos argumentos que tomó el Tribunal Constitucional para declarar la nulidad de esta ley, que empezó mal y gracias a Dios terminó con una nulidad del Tribunal Constitucional porque violaba la Constitución. A propósito del Tribunal Constitucional, y precisamente a fin de año, también está muy activo el Tribunal Constitucional. Sí, está activo el Tribunal Constitucional. Me preocupa que cosas de más atrás, como que las están dejando, sin embargo, instancias relativamente recientes la contestan, bueno, ellos sabrán. Precisamente la instancia que trata de que las candidaturas puedan ser independientes. Yo, en lo personal, con todo el poco conocimiento que tengo legal, a mí me preocupa. Me preocupa porque nosotros sabemos que aquí hay en el mundo y en nuestro país unas agendas muy claras, con muchos recursos, que eventualmente pudieran tener candidatos, incluso populares, pero que ya no estarían atados a nadie. Entonces, no sé. O sea, en nombre de la libertad individual, que forma parte de los criterios de este tiempo, a mí realmente no me entusiasmó, como a mucha gente, el hecho de que ahora cualquiera puede ser candidato a lo que quiera. Sí. ¿Qué opinión tú tienes en términos, te digo, el mío es muy conspiranoide, muy de ideología, pero en términos jurídicos, ¿qué implica esta sentencia, esta decisión del Tribunal Constitucional? Sí, mire, debo estar de acuerdo con usted con que las aperturas siempre traen la peligrosidad de que cualquiera pueda hacer cosas. Sin embargo, el problema que tenemos nosotros en República Dominicana con respecto al sistema de partidos es que primero debió tocarse la ley de partidos, que ya es una ley que es una vergüenza de ley. La ley de partidos de la República Dominicana es una ley atrasada, que supuestamente se modernizó, pero que no se modernizó. ¿Por qué? Porque lo hacen los mismos políticos y lo hacen a su conveniencia. Entonces nosotros tenemos en el marco político de la República Dominicana unas posiciones tan ambiguas en términos ideológicos. No hay aquí partidos más que Alianza País, que es mi recomendación, que si usted ve, mire, usted que está mirando este programa, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer esta recomendación, nunca jamás vote por una persona de Alianza País. Nunca jamás vote por una persona de Opción Democrática. Son partidos que son enemigos de los intereses de República Dominicana. Ahora bien, los demás partidos mayoritarios tienen ideologías ambiguas. Sí, claro. Son todos parte del Grupo de San Pablo, nosotros lo sabemos, y de Puebla. Claro. Pero no tienen un discurso ideológico fuerte. En una entrevista anterior decía el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón eso mismo. O sea, todos estos partidos son Foro de Sao Paulo. Sí, todos. Ahora bien, tú vas a encontrar, como no hay un discurso ideológico fuerte, como lo puedes encontrar en países como Estados Unidos, por ejemplo, te vas a encontrar con que en esos partidos hay personas con ideologías diferentes. Sí. Tú vas a encontrar personas que son de izquierda en partidos que son también de izquierda, pero también te vas a encontrar personas que son de derecha en esos partidos. Claro. ¿Por qué? Porque tuvieron que canalizar su postulación a través de un partido político ya existente por el hecho de que así lo ordenaba nuestro ordenamiento jurídico. Pero ese ordenamiento jurídico sí contravenía la Constitución y sí violaba el derecho a elegir y ser pasible de ser elegido. Porque no, un derecho no es ser elegido, sino poder ser elegido. Entonces, en términos jurídicos, sí es cierto y sí es de ley lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuáles serán los intereses ideológicos que haya detrás de eso? Esa sería una pregunta que sí nos pudiéramos hacer. Yo creo que antes de inclusive hablar de las candidaturas independientes, tendríamos que
reformularnos la ley de partidos también es, a mi modo de ver, algo importante. El hecho del método de Hunt que se utiliza, que también vulnera la Constitución, que fue una teoría que se inventaron para que los partidos minoritarios tuviesen representación, que en la práctica no sucede, así, todo lo contrario. Sino que tú ves en el Congreso un problema de representación porque hay personas que ganaron con 1000 y pico de votos frente a otros que tenían 7000 y pico de votos y perdieron. Sí. Entonces aquí sí hay una violación muy directa a lo que plantea nuestra Constitución. Yo sí creo, y de hecho es de algo de lo que hablábamos también el año pasado, sobre la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Yo sí creo que hay una agenda en el Tribunal Constitucional, claro, porque la mayoría de los jueces ha sido reiterativo, claro, de manera abierta, de manera pública, sobre cuáles son sus ideologías y cómo ellos la defienden en cualquier lugar en donde y la propia selección sí, fue un ejemplo de eso. Las preguntas que se le hacían a los que intuían que podían tener una ideología diferente a la de ellos era tajante, preguntas. Sí, fue un interrogatorio. Exacto. Fue un interrogatorio y en ese momento decíamos que no podíamos creer cómo la magistrada que había sido víctima de un interrogatorio, de una persecución tal, y que en ese momento todos la defendimos ante esa inquisición que se le hizo, se había convertido en inquisidora de esos jueces con preguntas ideológicas. Totalmente. Invitándolos a violar de manera previa una Constitución que ellos están obligados a defender. Entonces, eso se veía venir. Yo recuerdo especialmente una de las candidatas de Santiago, óyeme, que fue acorralada cuando ella dijo que no estaba de acuerdo con el aborto, la acorraló. Entonces, fue sacada de contexto, sí, fue vilipendiada, o sea, esas entrevistas mostraron que hay un interés manifiesto, claro, en que haya una agenda determinada, ideológica, que contraviene la Constitución. No, y de hecho, fíjate, la selección final contiene por lo menos 2 de los elegidos que venían directo de Procuraduría. Sí. Uno por razones familiares y otra por razones laborales. Y los demás, bueno, pues eran compromisos políticos y ese tipo de cosas, pero tal como tú dices, con una ideología, que es lo que a mí me preocupa con esto de la individualización de la candidatura. O sea, ¿hasta qué punto esto es buscando ese equilibrio justo o es todo lo contrario, es buscando contravenir? Porque las experiencias en muchos países de gente que surge de la nada y llegan a presidente, hemos tenido 2 o 3 ejemplos en el mundo que han sido fatales. Sí, por eso es tan importante, doña Mercy, que a veces las personas que hacemos batalla cultural tenemos tema a veces con entrar en el mundo político, porque la política es vista como lo que tiene todo lo malo, lo que está ya corrompido, y es necesario que la batalla cultural no se quede en el plano solamente cultural, sino que sea instrumentalizada y llevada al plano político, porque al final esta batalla cultural donde rinde frutos es en el ámbito político, que es donde se toman las decisiones. Veamos el ejemplo que sucedió en Argentina, uno de los países literalmente más woke de este continente, bueno, que literalmente era una fotocopia de España, aquí, de Holanda. O sea, Argentina era el laboratorio de Latinoamérica como España de Europa. Exactamente. Digo, las locuras más grandes feministas se cometen en España y en Argentina. Y así ahí fue capaz de ganar. Ahí, ¿por qué? Porque la batalla cultural que amigos nuestros como Agustín Laje, como el hoy presidente Javier Milei, llevaron una batalla cultural al escenario político, que es donde se toman las decisiones. Y lo están ejecutando. Y lo están ejecutando. Eso es lo que tenemos que hacer en República Dominicana. Nosotros no podemos solamente quedarnos orando en las iglesias o haciendo batalla cultural en los medios de comunicación. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Muy bien. Mucha gente los ve, mucha gente en la calle te dice, oye, ¿cuánto me gustó tu video? Pero eso se queda ahí. Y no, si usted no quiere hacer política, porque no es obligatoriamente siendo usted candidato, usted puede aportar, porque hay muchos legisladores, señores, nosotros somos mayoría. La República Dominicana respeta el derecho a la vida, la República Dominicana respeta la soberanía y es una nación nacionalista. Sin duda. Pero hay mucho desconocimiento.
en el Congreso, ahora estando yo en el Congreso, me doy cuenta que hay muchos diputados con muchas buenas intenciones que son de nuestro grupo, o sea, que están a favor de la vida, que están a favor de la soberanía y de la libertad, pero que están tan vagos en información, que están tan carentes de tener posiciones fuertes porque ni siquiera conocen de lo que estamos hablando. No saben cómo defenderlo. No saben cómo defenderlo. Lo están defendiendo del sentimiento. Desde el sentimiento, desde muchas veces desde la religión. Sí. Yo soy cristiana, sí. Usted también es cristiana católica. La mayoría, de hecho, donde uno comienza encontrando esos candidatos es precisamente en la religión. Sí. Sin embargo, nunca en mis videos con respecto a estos temas, mis argumentos son bíblicos. No, claro que no. Mis argumentos jamás son de la Biblia, o qué dijo el padre, o qué dijo el pastor, o qué dijo el papa. Son argumentos jurídicos, filosóficos, científicos, y eso es lo que necesitan nuestros legisladores. Precisamente en la primera entrevista de estas tres que yo he tenido, que fue el domingo 22, yo tuve de invitado a Omar Arbaje de Moya. Omar Arbaje es un muchacho médico muy bueno. Que llegó a completar toda la formación para ser sacerdote, pero decidió ser un laico comprometido. Y eso mismo él me decía, o sea, él está en una batalla cultural religiosa, en el sentido de que él tiene una escuela de formación, pero tú sabes que la verdad es ojalá libre. O sea, no hay nadie más libre que el que tiene la bendición, porque ¿quiénes somos nosotros para tener fe? O sea, tenemos fe porque Dios le pareció bien que tuviéramos, no porque decidimos tenerla. Claro, cada uno de nosotros tuvo una oportunidad posiblemente de poder, en el caso mío, yo vengo de una familia tradicional católica, pero esa tradición cuando tú entras a la universidad, eso se va. Eso se va y tú comienzas, es más, en mi época, a tener su propia experiencia. En mi época era uno presumido de comunista, o sea, eso era lo que convenía. Pero luego un día el Señor te jala de nuevo y te dice, no, por ahí no es. Pero tal como tú dices, carecemos de eso, de formación. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, Carolina. Y siguiendo, Carolina, con el tema legislativo, yo siento que en los últimos 4 años, 3 años, todavía tú no estabas asesorando el Congreso, pero ya estabas en batalla cultural, ¿ha habido una aceleración de los temas de género? Sí la ha habido, pero más que eso, lo que yo creo es también que las redes sociales han democratizado la información. Entonces ahora es muchísimo más fácil enterarnos de lo que sucede. ¿Por qué? Porque en gobiernos pasados todo lo que sucedía por debajo de la mesa. Nosotros ni siquiera estábamos muy al tanto de lo que sucedía en el Congreso. Muy difícilmente salía información de las cosas que se aprobaban. Por ejemplo, la Ley Nacional del Desarrollo, que es donde está la Agenda 2030 insertada en el ordenamiento jurídico. Estamos hablando del año 2000, fue en el gobierno de Danilo. Sí. Fue 2000, me parece que 2000. Que es el argumento. 2016 por ahí. Es el argumento de todo. Eso está en la Ley Nacional de Desarrollo. Exacto. O sea, y ahí es que comienzan a hablar. En ese momento no estábamos hablando de Agenda 2030. Y la Ley Nacional del Desarrollo consagra todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Sin decirlo. Que es la constitución de la ideología de género, del aborto y todos estos temas de los que hablamos. Entonces, sí es cierto que en los últimos años se ha acelerado el insertar de manera transversal en todas las legislaciones nuevas estos temas. Y es tan evidente que en todas las discusiones que tenemos ahora sobre las reformas, estos temas salen a relucir como una discusión. Recientemente tuvimos una reunión con el sector evangélico y el Ministerio de Trabajo para discutir la reforma laboral, dentro de tantas reformas que hemos tenido. Y en todas estas reformas hemos encontrado aspectos de perspectiva de género, de ideología de género, como para poner un ejemplo muy puntual, este artículo en la propuesta de reforma laboral, en donde se habla sobre la no discriminación por identidad sexual, que es un aspecto que hemos tratado, no lo tratamos solamente en esta pieza legislativa, sino también en el Código Penal, sobre el hecho de hecho, es casi lo que detuvo, además de las 3 causales,
el código. Así que es. de eso vamos a hablar ahorita. Así es. Entonces, esta ideología de género, estos aspectos del progresismo han sido muy transversales en casi todas las piezas legislativas. Tanto así que nosotros hemos tenido que hacer un trabajo que pesa y que cuesta, porque hemos tenido que encargarnos de analizar no solamente los proyectos que pasan por las comisiones en las que estamos, sino que tenemos que ir dándonos cuenta de los proyectos que están en otras comisiones. De las cuales no somos parte, porque en proyectos que son, por ejemplo, estamos hablando del Código del Trabajo, no estamos hablando de un proyecto que tenga que ver con la familia o que tenga que ver con la mujer, sino que es un proyecto que uno pensará que tendrá aspectos económicos, empresariales, y ahí también está la ideología. No solamente el punto de la no discriminación, sino también se habla de una prohibición de hablar de cuestiones religiosas, prohibición de proselitismo religioso, y se ubica esta prohibición en la prohibición de robar, de ser agresivo, al mismo nivel. Entonces, o sea, como un acto delictivo. Como si fuese hablar en el caso de nosotros, de nuestra creencia, como si fuese un acto delictivo. ¿Y por qué esto es tan peligroso? No, pero porque estamos hablando, no estamos hablando de instituciones estatales solamente. No, que podríamos decir, bueno, el Estado debería ser laico y lo que sea, eso podría ser una discusión. Que no lo es, porque nosotros tenemos Dios, patria, libertad. O sea, nosotros tenemos valores cristianos en la Constitución de nuestra nación. Ahora bien, esa podría ser una discusión. Pero estamos hablando de empresas que también pueden ser privadas. Que yo como cristiana tenga una empresa, por ejemplo, que tenga un bufete jurídico, que yo no pueda orar al inicio de mis labores porque hay una prohibición expresa en el Código Laboral que me dice que yo no puedo hablar de religión en mi empresa. Entonces, esto vulnera directamente la libertad de cultos, y lo conversamos con el ministro, y el ministro, en una actitud muy recíproca, muy abierta, nos prometió ahí que esa redacción iba a ser cambiada, que de hecho fue cambiada y que todavía no había sido presentada la nueva redacción en donde se eliminaba esta parte y también el aspecto de la no discriminación por aspectos de identidad sexual y género, que son términos tan ambiguos y que lo hemos explicado de tantas maneras, las aplicaciones que tienen estos términos en la práctica. Porque en la realidad nuestra Constitución establece la no discriminación en términos generales. Sí. Pero nosotros sabemos que cuando tú te adentras en la discriminación por género e identidad sexual es totalmente diferente. Sexual. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Es que llega a ser una discriminación hasta una mala mirada. Así es. O sea, a lo mejor yo soy de temperamento rabioso y te hablo mal, y así mismo le hablo a cualquiera, pero resulta que a ti lo estoy haciendo porque tú eres gay o eres lesbiana. O sea, fíjate a dónde llegamos, ¿eh? Estaríamos circunscribiendo la ley al imaginario de la gente. Exactamente. Y el imaginario no es un derecho. Yo hablaba en otra ocasión, las personas de la comunidad LGBTQ+, plus y todo lo demás, no tienen derechos. Las personas tienen derechos. Exacto. Hay derechos para todas las personas de manera igualitaria ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Entonces, el hecho de que usted haya decidido autopercibirse de una manera o haya decidido en su relación sexual con quien la quiera tener en su casa, en 4 paredes, no le gana a usted un derecho diferente al que tengo yo. Claro. Entonces, que se convierte en un privilegio. Que se convierte en un privilegio y en una persecución al que no piensa como usted. ¿Usted tiene derecho a autopercibirse como usted quiera? Pues claro que lo tiene. De lo que usted no tiene derecho es de utilizar la maquinaria estatal para perseguirme por yo no participar de su ideario imaginario que nada tiene que ver con la realidad y que nada tiene que ver con un derecho. Tú sabes que Agustín Laje tiene una definición de ideología de género fabulosa, y él habla de eso mismo, que son ideas anticientíficas que se imponen a través de leyes. Y realmente, porque mientras sea, bueno, tú lo aceptas, pero no, es que son impuestas. Sí. Esa es la gran diferencia. O sea, como no representan la realidad de la mayoría, tú tienes que hacerlo por imposición. Así es. Entonces, nosotros tenemos muchos años. Yo te diría que uno toma conciencia de este tema hace más de 10 años que hemos tomado conciencia. Sí. Y desde ese tiempo, es más, quizás más de 10, porque yo recuerdo que antes de la Constitución, un poquito antes de la Constitución,
hubo un intento de código de educación sexual, que lo trabajó muchísimo José Ortiz, que era prácticamente el vocero en ese momento de ese tema, y ya ahí se comenzaba a hablar del tema de la discriminación por preferencia sexual y no sé qué. Se hicieron muchos intentos. Se hicieron muchos como intentos. La Orden Ejecutiva de Educación para la Perspectiva de Género, y ahí tuvimos la discusión. 3319. Sí, esa fue una de mis primeras, la primera vez en donde yo tomé este tema tan en serio. ¿Fue ahí? Sí, 19. Fue ahí. Yo estaba en la universidad y cuando eso sucedió, de hecho, o sea, yo tuve encontronazo con gente muy cercana por ese tema. Y fue ahí uno de los primeros momentos en donde yo vi, esto ya está siendo una realidad en mi país. Lo que veíamos muy lejos, lo que pensábamos que no iba a llegar tan rápido, ya está siendo una realidad. Y mira algo, nuestros hermanos evangélicos, especialmente Acción Cristiana, siempre están a la vanguardia. Sí. Ellos habían traído, posiblemente en el 16, 17, ellos trajeron a Cristian Rosas, que es quien forma el movimiento Con mis hijos no te metas. Entonces ellos lo trajeron precisamente porque esos países ya estaban teniendo el encontronazo de la educación sexual permisiva en sus países, y ellos lo trajeron. Entonces cuando la orden 3319 ya sí estábamos bien unidos, y había un gran equipo del lado de nosotros, Magdalena Piña, Zenia Castillo, y por el lado de ellos, pues, joyas, o sea, gente maravillosa, sí. Y óyeme, eso fue hicimos casi una peregrinación por todos los medios de comunicación hablando de ese tema, y por el otro lado, Acción Cristiana organizó el 4 de julio del 2019, un jueves, una concentración frente al Ministerio de Educación. Y eso generó que comenzaron a diluir, porque de ser una comisión, imagínate, de una comisión era Profamilia, INTEC, Género de la UAS y Ministerio de la Mujer. Óyeme. Sí, dentro de las academias invitaron a INTEC, no invitaron a la Pucamaima, por ejemplo. INTEC. Que estábamos totalmente en contra de la orden ejecutiva. INTEC UAS. Que entonces, una de las cosas que se diluyó, gracias a Dios. O sea, esa protesta sirvió para que se detuviera, porque fíjate cómo la orden decía, declarar de prioridad, como tú decías, es nacional, la perspectiva de género como una política transversal en todos los aspectos de educación, que de hecho lo han hecho. Sí. Paramos la orden, pero en la práctica lo han hecho. Bueno. Fíjese que han sacado del sistema educativo la asignación de moral y cívica, que eran donde se enseñaban el respeto a nuestros símbolos patrios, la buena convivencia, la sana convivencia, la idiosincrasia del dominicano, lo que es respetar el orden público, los valores sobre los cuales se fundamenta nuestra nación, que es Dios, patria y libertad, que son los tres valores que son transversales en todo lo que defendemos. Ya eso nos enseña en las escuelas. Sin embargo, esa transversalidad de la perspectiva de género, que es el vehículo en términos de políticas públicas para la ideología de género, ya es una realidad en todos los aspectos de la vida nacional. Y en todos los ministerios. Sí. Recuérdate en estos días que se coló una foto de un entrenamiento del Ministerio de Salud en un colegio donde decía que el hombre y la mujer es una realidad social, no sé qué, y que no, o sea, fundamentado en aquel dogma de la feminista de no nace, se hace. Sí. Y eso está en una formación del ministerio, que el ministro, que lo habían acabado de nombrar a tal en esos días, dijo, ¿cómo? No, eso no es posible, eliminen eso. Pero eso está ahí, seguro se sigue haciendo. Sí, y es tanto así que ya ni siquiera es algo que intentan ocultar. No. De hecho, hay una ley depositada en el Congreso en este mismo momento, y esa ley lo que busca es que todos los empleados públicos sean obligados a ser entrenados en perspectiva de género. Sí. Participamos en una reunión que fue solicitada por una parte de la sociedad civil, porque el otro tema es que ¿quién es la sociedad civil? Cuando se habla de sociedad civil aquí, a quien se invitan es a Profamilia, a la Finjus, a Participación Ciudadana. Sí, no se da reconocimiento a la parte de la sociedad civil que está en contra de estos temas. Pero gracias a Dios que en ese caso
sí la Comisión de Género, con todo el respeto, para mí muy desubicada, porque si tú eres comisión de género, tú tienes dos caminos, o tú estás convencida de que eso es bueno, entonces tú lo defiendes tipo Ministerio de la Mujer, pero no, realmente no, o sea, uno se dio cuenta en nuestra participación que, oye, como que descubrió cosas que no sabía, ciertamente. Sí. Esperamos que esa ley se quede donde está, porque realmente, óyeme, si tú introduces como formación obligatoria género a nivel de todo el andamiaje público, estamos hablando de miles de personas, de miles de personas, o sea, estamos hablando fácilmente de 500.000 de personas que estarían de manera prisionera en una educación, porque no estamos hablando de que está en juego tu trabajo, como ahí mismo se dijo. Así es. Yo voy a tomar la formación, porque, óyeme, yo no voy a perder mi trabajo por estar de rabiosa diciendo que no voy a tomar una clase. Así es, así es. Y es algo, o sea, es un aspecto ideológico con los cuales la República Dominicana ha sido enfática en que no está de acuerdo. Claro. Que no está de acuerdo. Y de la única manera de la que puede esto suceder es, como usted bien decía, impuesta. Porque de manera espontánea no es cierto que la ideología de género va a tener cabida en la República Dominicana. El problema de estos temas es que utilizan muchos eufemismos. Exacto. Y utilizan los sentimientos de la gente para embaucarlos con estos temas. De la gente desinformada y poco educada. Sí, yo recuerdo una charla que le dieron a las legisladoras sobre la violencia política a las mujeres. Porque lo otro que se ha cualquierizado es el término violencia. ¿Qué es violencia hoy en día? Violencia hoy en día es lo que sea que te haga sentir mal. Sí. Cuando la violencia, el término violencia, no es eso lo que recoge. Y ahí se les decía a las mujeres que el hecho de que ellas hayan tenido trabas, mujeres que están ahí, la mayoría, por una cuota femenina que es inconstitucional, que es discriminatoria y que es hasta vergonzosa, a esas mujeres le estaban diciendo que todos los obstáculos que tuvieron para llegar a esa posición es por violencia política. Cuando, señores, los hombres tienen 1 millón de obstáculos para ganar un puesto político también. Entonces utilizan... No, y lo mismo que la discriminación, o sea, aquí hay en el mundo, y aquí hay discriminación económica, social, de muchísimas cosas, o sea, y coincide con que puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero no es por el hecho de ser mujer, no es por eso, pero parte de esta ideología es la victimización. Claro que sí. Ese es un elemento fundamental. Y la razón por la que no funcionan, porque en todos los países en donde se han aplicado ideología de género, política de género, a favor de la mujer, a favor de la niñez, han tenido los resultados totalmente contraproducentes porque no atacan lo que realmente... La raíz del problema. Se habla, decía la persona que yo con mucho gusto asesoro en el Congreso, porque estoy totalmente identificada con todo lo que esa mujer defiende. Es una mujer con que tiene muchos pantalones y que yo de verdad estoy muy orgullosa de ella. Decía ella en una entrevista, el Ministerio de la Mujer se la ha pasado 4 años, 5 años, la violencia de género, los feminicidios, pero no ha hecho nada con respecto a eso. No, pero no diga 4 años. Toda la vida del Ministerio de la Mujer. Yo te diría, qué sé yo, los 16 años, los 20 años, o sea, digamos los 16 años del PLD y los 4 que van de este, y la violencia ha disminuido. No, porque no atacan el problema. Exactamente. No, o sea, las políticas públicas deben ser diseñadas conociendo el problema y atacando la raíz del problema. Pero cuando hay un problema de asesinatos, pero usted decide que lo que usted va a atacar es, qué sé yo, la estética de las mujeres, no hay una relación de causalidad con la raíz del problema y la solución del problema. Y es por eso que las feministas, lamentablemente no, así debe de ser, han fracasado como movimiento. Y ha fracasado el feminismo, y ha fracasado la ideología de género, y ha fracasado el aborto también, por el hecho de que no es cierto que lo que prometen, en el caso del aborto ellos no prometen nada más que acabar con la vida de un ser humano en el vientre de su madre. Pero en el caso de las otras políticas públicas que te prometen cosas como los objetivos de desarrollo sostenible, eliminación del hambre, con lo cual todos estamos de acuerdo, eliminación de la pobreza, eliminación de la violencia, pero las metas que no te dicen cómo llegar, cómo lo van a hacer, que no te lo dicen, es lo que hace que jamás eliminen eso, porque no tiene nada que ver la aplicación
con el principio que ellos te dicen que van a lograr. Por eso ahora se han inventado un pacto del futuro al año 2045, porque la Agenda 2030, que fue ideada para fracasar, fracasó. No es posible eliminar el hambre, no es posible llegar a hambre cero, y mucho menos con los mecanismos que utilizan, que son mecanismos de represión, de izquierda, de socialismo, que todo lo contrario, son empobrecedores. Carolina, mira, se nos acabó el tiempo. El tiempo en y televisión, quedaron que es muchísimos, muchísimos temas que tratar. Un gusto enorme hablar contigo y conocerte mucho más. Muchísimas gracias por haber aceptado del principio mi invitación. Para mí el honor es muchísimo mayor, doña Mercy. Usted sabe que estamos a la orden siempre, y gracias por el trabajo que usted hace, que es un trabajo encomiable. Gracias también por la invitación. Qué buen programa al inicio de este año. Así es. Muchas bendiciones para todos nosotros en este año. Amén, amén. Que sea un año de mucha bendición.